Había algo en la ciudad que siempre la hacía sentir pequeña. No era la inmensidad de los edificios ni el ajetreo de las calles, sino una sensación más profunda, un vacío que la seguía desde su infancia. Carla, con apenas 28 años, había crecido con la creencia de que la vida era algo que se debía aguantar, una serie de obstáculos que se pasaban sin mucho que esperar a cambio. Sus sueños, esos que había tenido de niña, se habían ido desvaneciendo lentamente mientras luchaba por sobrevivir a las exigencias del día a día. Ahora, embarazada de 5 meses y con un futuro incierto, esa sensación de pequeñez la ahogaba con más fuerza que nunca. La noticia de su embarazo no había sido celebrada por muchos. Su pareja, Javier, aunque estaba intentando ser solidario, no tenía trabajo fijo, y su vida juntos no era nada más que un cúmulo de dificultades. El embarazo, lejos de ser un motivo de alegría, se convirtió en una carga adicional que no sabían cómo afrontar. La desesperación de no tener un futuro claro les envolvía. La vida de Carla había sido una lucha constante por conseguir algo más allá de lo que su entorno le dictaba. Había crecido en un barrio de clase baja, con padres trabajadores pero ausentes, siempre enfocados en sobrevivir. De alguna manera, Carla había aprendido a ser fuerte, pero esa fuerza comenzaba a desvanecerse al darse cuenta de que el camino que había tomado, de alguna forma, la había dejado atrapada en un ciclo del que parecía imposible escapar. Una tarde de principios de mayo, Carla se encontraba caminando por el barrio, en busca de una respuesta, algo que la sacara de ese sentimiento de ahogo. Mientras caminaba por las calles, su mirada se cruzó con un viejo edificio abandonado, una estructura de ladrillo deteriorada, que siempre había estado allí, en el centro de la ciudad, como un monumento a la desolación. Era un edificio que había sido parte de una época de esplendor, pero que ahora era solo un refugio de recuerdos rotos. Había algo en él, una energía que la atraía de una manera inexplicable. Había pasado por ese lugar miles de veces, pero esa tarde algo dentro de ella le dijo que debía detenerse. El edificio estaba cubierto por una capa de suciedad. Sus ventanas rotas y sus paredes desgastadas contaban historias de tiempos mejores. A pesar de su aspecto, Carla sintió una extraña conexión con él, como si en ese lugar, en medio del abandono y la destrucción, algo estuviera esperando ser descubierto. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que ahí podría estar la respuesta a sus problemas. Quizás no encontraría riquezas ni soluciones mágicas, pero pensó que, al menos, podría encontrar algo que le devolviera la sensación de control sobre su vida. Decidió investigar. A pesar de su situación, no tenía nada que perder. Era una mujer que ya se había enfrentado a muchas adversidades y que, de alguna manera, siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante. Carla se acercó al portón principal, cubierto por una capa de hierba y maleza. El lugar estaba deshabitado, lo cual la sorprendió, ya que en una ciudad como esa, incluso los edificios en ruinas solían ser ocupados por indigentes o personas sin hogar. Con un poco de esfuerzo, logró abrir la puerta. La oscuridad del interior la envolvió de inmediato. Era un lugar solitario y frío, pero al mismo tiempo, una parte de ella se sintió extrañamente en casa. Las paredes, aunque rotas y descuidadas, parecían susurrarle secretos del pasado. Cada paso que daba la llevaba a una sensación de desconcierto, pero también de esperanza, como si estuviera dando el primer paso para cambiar su vida. Decidió recorrer el edificio, explorando cada rincón. Encontró habitaciones vacías, algunas con ventanas rotas, otras con restos de muebles rotos y basura esparcida por el suelo. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue una puerta al fondo del pasillo, oculta detrás de una capa de polvo y telarañas. A lo lejos, escuchó el sonido de agua goteando. Al acercarse, descubrió una pequeña habitación con un techo de vigas expuestas, donde las paredes parecían estar cubiertas por capas de grafitis y manchas de humedad. En el centro de la habitación, había una estructura que llamaba su atención. No era grande ni imponente, pero algo en ella la atraía poderosamente. Era una vieja máquina de escribir, algo completamente fuera de lugar en ese entorno de ruina y desolación. Carla no sabía qué la hacía acercarse a ella, pero algo dentro de ella la impulsó a hacerlo.
Tomó la máquina con cuidado, su mano temblando ligeramente al tocarla. Era antigua, pero se sentía sólida, como si hubiera sido hecha para perdurar. En ese momento, Carla se dio cuenta de que había encontrado algo más que un edificio abandonado. En ese pequeño rincón de la ciudad, en medio de la oscuridad y el olvido, había algo que podía significar el inicio de su nueva vida. La máquina de escribir, ese simple objeto olvidado, parecía simbolizar su deseo de escribir una nueva historia para sí misma, una historia que podría ser diferente de todo lo que había vivido hasta ahora. Carla no sabía qué haría con el edificio, ni cómo podría arreglarlo, pero algo dentro de ella se encendió. Tal vez no necesitaba respuestas rápidas o soluciones fáciles. Tal vez solo necesitaba dar ese primer paso, ese acto de valentía al decidirse a entrar en lo desconocido. No tenía idea de lo que encontraría allí, pero sentía que ese edificio tenía algo que cambiaría su vida para siempre. Carla regresó a su casa esa tarde con una sensación extraña en el pecho. Por un momento, olvidó la presión constante de las cuentas por pagar, las preocupaciones sobre el futuro de su bebé y las dificultades que venían con su embarazo. Solo podía pensar en ese edificio abandonado y en la antigua máquina de escribir que había encontrado allí. Algo dentro de ella le decía que ese lugar, ese pedazo de ruina olvidada por el resto del mundo, podría ser el punto de partida para un cambio drástico. Durante las siguientes semanas, su vida se convirtió en una mezcla de rutina y reflexión. Javier, su pareja, seguía buscando trabajo sin éxito, y las tensiones entre ellos aumentaban con cada día que pasaba. Carla trató de hablar con él sobre el edificio, pero su entusiasmo fue recibido con escepticismo. Javier no veía el potencial que ella veía, y las preocupaciones económicas seguían siendo más urgentes que cualquier sueño de transformación. Sin embargo, a pesar de todo, Carla no podía dejar de pensar en el edificio. La idea de comprarlo, de restaurarlo y convertirlo en algo útil, comenzó a tomar forma en su mente. Aunque sabía que no tenía el dinero necesario, algo en su interior le decía que debía intentarlo. Quizás el destino la estaba guiando hacia ese lugar, hacia esa oportunidad que nadie más veía. Carla comenzó a investigar. Pasó horas en Internet buscando información sobre propiedades abandonadas en la ciudad. Descubrió que había un programa de venta de propiedades del gobierno para la rehabilitación de edificios antiguos, especialmente aquellos en el centro de la ciudad. Parecía una oportunidad perfecta, pero la idea de cómo pagar por ello seguía siendo un obstáculo gigante. Sin embargo, cada vez que pensaba en el edificio, su corazón latía con más fuerza, como si estuviera recibiendo una señal de que debía seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el mercado local, se encontró con una mujer mayor que vendía frutas y verduras frescas. La mujer, de cabello canoso y ojos brillantes, la saludó con una sonrisa cálida. Carla la conocía de vista, pero nunca había hablado con ella antes. La mujer le preguntó cómo estaba, y antes de que Carla pudiera responder, comenzó a contarle sobre su vida, sobre las dificultades que había enfrentado y cómo, a pesar de todo, siempre había logrado salir adelante. Su historia le resonó profundamente a Carla, quien, por un impulso, le mencionó su idea sobre el edificio. La mujer la miró fijamente durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo en su interior. Luego, con una sonrisa en el rostro, le dijo: «Te veo con mucha fuerza, muchacha. A veces las oportunidades vienen disfrazadas de problemas, pero solo cuando tenemos el valor de enfrentarlos, podemos ver la verdadera oportunidad». Carla no sabía si esas palabras eran una casualidad o un mensaje directo, pero algo en su corazón le dijo que no podía dejar pasar esa conversación. Esa misma noche, después de hablar con Javier sobre su plan y recibir su apoyo vacilante, Carla decidió hacer una llamada al programa gubernamental de venta de propiedades. No tenía expectativas altas, pero sabía que tenía que intentarlo. Si algo había aprendido en su vida, era que nada sucedía si no se tomaban riesgos. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. «Hola, buenas noches. Hablo con la oficina de ventas de propiedades del gobierno», dijo una voz al otro lado de la línea. Carla, con el corazón palpitando de nerviosismo,
Explicó su situación. Estaba embarazada, vivía en un barrio humilde y había encontrado un edificio abandonado en el centro de la ciudad que le gustaría comprar. La voz al otro lado de la línea le preguntó si tenía alguna forma de financiar la compra, y Carla, con algo de vergüenza, admitió que no. Sin embargo, la persona del otro lado no la descalificó, sino que le explicó que el programa ofrecía opciones de financiamiento para personas en su situación, siempre y cuando estuvieran dispuestas a comprometerse a restaurar el edificio en un plazo determinado. Si realmente está decidida a hacerlo, podríamos ayudarla, dijo la voz con tono comprensivo. Pero tendrá que cumplir con algunos requisitos, como presentar un plan de restauración y comprometerse a vivir en el lugar durante los primeros años. Si está de acuerdo, podemos avanzar con la solicitud. Carla colgó el teléfono con una mezcla de incredulidad y esperanza. Había dado el primer paso, pero aún quedaba mucho camino por recorrer. El edificio estaba lejos de ser una solución fácil, y sabía que habría muchos obstáculos en el camino. Pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que este edificio abandonado, que para muchos era solo una estructura en ruinas, podía convertirse en su salvación. En los días siguientes, Carla comenzó a trazar un plan. Visitó el edificio una vez más, esta vez con una perspectiva diferente. No lo veía como una propiedad deteriorada, sino como un lienzo en blanco, una oportunidad para crear algo nuevo. Imaginó cómo podrían restaurarse las paredes, cómo podría convertir los espacios vacíos en algo funcional. Sabía que no sería fácil, pero su determinación crecía con cada paso que daba. Una noche, mientras Javier dormía profundamente, Carla se sentó frente a la máquina de escribir que había encontrado en el edificio. Tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué escribir, pero sentía que tenía que hacerlo. Escribió sobre su vida, sobre sus miedos y sueños, sobre lo que esperaba encontrar en ese edificio. Mientras escribía, una sensación de calma comenzó a invadirla. Estaba dando forma a su futuro, y por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba tomando el control de su vida. Los días comenzaron a pasar más rápido, y con cada uno, Carla sentía que se acercaba más a su meta. La solicitud había sido enviada, el plan de restauración estaba en marcha, y el financiamiento parecía una posibilidad real. Sin embargo, la carga emocional de este nuevo proyecto comenzaba a pesar más de lo que esperaba. Las responsabilidades de ser madre soltera, las dificultades económicas y la incertidumbre sobre el futuro se mezclaban con la emoción y la esperanza que sentía por el edificio. Cada día se convertía en una batalla de emociones, un tira y afloja entre su miedo a fracasar y su deseo de lograr algo mejor para ella y su hijo. A menudo, Carla se encontraba caminando por las calles del barrio, buscando un poco de consuelo en la familiaridad de los rincones que había conocido toda su vida. Se detenía frente a las tiendas de comestibles, a los bancos donde la gente se sentaba a descansar, a los cafés que solo vendían lo básico. A pesar de estar rodeada de gente, a veces sentía una soledad que la invadía por completo. Nadie sabía realmente lo que pasaba dentro de su corazón, las preocupaciones que se acumulaban sobre sus hombros, los pensamientos que la mantenían despierta en las largas noches de insomnio. Desde que estaba embarazada, el miedo a no ser suficiente había invadido su mente. Pensaba en su bebé, en su futuro. ¿Sería capaz de darle una vida mejor? ¿Podría lograr que todo saliera bien? Esas preguntas la atormentaban, pero también la motivaban a no rendirse. Aunque en su rostro no lo reflejaba, sentía la presión como una piedra sobre su pecho, cada vez más pesada con el paso de los días. Había algo en su interior, una chispa tenue, que no podía apagar, que la empujaba hacia adelante, pero la mayoría del tiempo, esa chispa se ahogaba en el mar de inseguridades y dudas. Un día, mientras caminaba por una de las avenidas principales, vio a un hombre mayor sentado en un banco, observando con atención la gente que pasaba. Él la miró por un momento, y ella lo reconoció al instante. Era don Eduardo, un hombre que había conocido cuando era pequeña. Don Eduardo era conocido por ser un hombre sabio, siempre dispuesto a dar consejos a los demás
aunque a veces sus palabras parecían sacadas de un libro de filosofía. Había una paz en su presencia que la gente solía admirar, algo que Carla siempre había deseado tener. Carla se acercó a él, sintiendo una necesidad inexplicable de hablar. Don Eduardo la saludó con una sonrisa cálida y la invitó a sentarse junto a él. Aunque había pasado tiempo desde la última vez que hablaron, no hubo necesidad de explicaciones. Él sabía de su situación y de sus dificultades. Después de unos minutos de charla trivial, don Eduardo la miró fijamente y, con una voz suave, le dijo: «Carla, siempre me has parecido una persona fuerte, pero hay algo que a veces olvidamos cuando estamos luchando por algo. La verdadera fuerza no está en lo que haces con tus manos, sino en lo que haces con tu corazón. Cuando luchamos por lo que amamos, no es solo el esfuerzo físico lo que cuenta, es el alma la que te mantiene en pie». Carla, sorprendida por la profundidad de sus palabras, lo miró sin decir nada. No sabía si la conversación era lo que necesitaba, pero había algo en esas palabras que la tocaba profundamente. ¿Estaba luchando realmente por lo que amaba? ¿O solo estaba intentando sobrevivir? El pensamiento la dejó pensativa durante el resto del día. Esa noche, mientras Javier dormía nuevamente, Carla se sentó frente a la máquina de escribir, y en lugar de escribir sobre los planes de restauración del edificio, comenzó a escribir sobre sí misma, sobre su vida, sobre las cosas que amaba, las cosas que le daban miedo y las que deseaba alcanzar. En ese momento, la máquina de escribir se convirtió en algo más que un objeto olvidado. Se convirtió en su terapia, en el espacio donde podía volcar sus pensamientos y emociones más profundas. Escribió sobre la ansiedad que sentía cada vez que pensaba en su futuro. Sus manos temblaban mientras sus pensamientos fluían al papel. Escribió sobre cómo su infancia había sido dura, cómo su madre había trabajado incansablemente para darles de comer, mientras que su padre se ausentaba a menudo por motivos de trabajo. Aprendió desde pequeña que la vida no era fácil, pero también aprendió que, con esfuerzo, las cosas podían mejorar. Sin embargo, ahora como adulta, se sentía más perdida que nunca. La responsabilidad de criar a un hijo sola la había dejado sin aire, y cada vez que pensaba en el futuro de su bebé, el miedo se apoderaba de ella. La incertidumbre sobre cómo enfrentar la vida después de tener al bebé le causaba insomnio, y a menudo se despertaba en medio de la noche sin saber cómo seguir adelante. Pero también escribió sobre su deseo de cambiar, de transformar su vida y la de su hijo. Escribió sobre el edificio, sobre lo que significaba para ella, y cómo sentía que en ese lugar podría encontrar la respuesta a todas sus preguntas. Mientras sus dedos danzaban sobre las teclas, una sensación de calma comenzó a invadirla. La máquina de escribir, al principio solo un objeto viejo y polvoriento, había sido su salvación. Cada palabra que escribía la conectaba más consigo misma, con su interior, con sus sueños. Se dio cuenta de que no se trataba solo del edificio. El proyecto no solo era una forma de sobrevivir, sino una forma de vivir. Era el símbolo de su deseo de cambio. Al día siguiente, después de horas de reflexión, Carla decidió dar un paso más. Fue al banco a solicitar un pequeño préstamo. Sabía que no era mucho, pero era lo único que podía hacer en ese momento. Su solicitud fue aceptada, aunque las condiciones eran duras. Tendría que devolver el préstamo en menos de un año, pero al menos tendría los recursos para comenzar con las reparaciones más urgentes del edificio. Cuando Carla salió del banco con la confirmación de la solicitud, un sentimiento de alivio la invadió. A pesar de todo, el miedo no desapareció. Era consciente de que no sería fácil. Aún así, un nuevo propósito la empujaba a seguir adelante. Al llegar a casa, Javier la miró con expectación. Sabía que algo importante había sucedido, y cuando Carla le contó sobre el préstamo, su rostro cambió. Aunque él era consciente de que la situación era complicada, también veía la determinación en los ojos de Carla. No sabía cómo, pero sentía que este proyecto podía ser lo que lo sacara adelante. Las tensiones entre ellos, causadas por la falta de dinero y la incertidumbre sobre el futuro, comenzaron a disminuir. Javier no entendía completamente el peso emocional que Carla llevaba, pero decidió apoyarla. Por primera vez en mucho tiempo, Carla vio en los ojos de Javier una chispa de esperanza.
una chispa que había creído perdida. «Carla, lo has logrado», dijo Javier, su voz entre sorprendida y orgullosa. «Lo hemos logrado», corrigió Carla mirando hacia el futuro. «Ahora tenemos que hacerlo juntos». Con una nueva perspectiva y el apoyo de Javier, Carla comenzó a dar los primeros pasos para restaurar el edificio. Cada día era un desafío, no solo por las condiciones físicas del lugar, sino también por las luchas internas que ella misma enfrentaba. Pero algo había cambiado en ella. Ya no veía el edificio como una carga, sino como una oportunidad para escribir una nueva historia para su vida. Una historia donde ella sería la protagonista, la heroína que superaría sus propios miedos y limitaciones. Los días se deslizaban por su vida, con una velocidad que Carla no lograba entender. El proyecto del edificio, que hasta hace unas semanas parecía una fantasía lejana, había tomado forma con cada nuevo paso que daba. A pesar de las tensiones, los miedos y los desafíos, algo dentro de ella comenzó a fortalecerse. El edificio ya no era solo una estructura deteriorada. Ahora representaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Cada día que pasaba, Carla sentía que se acercaba un poco más a sus sueños, aunque al mismo tiempo sentía que el peso de la responsabilidad se hacía más pesado. Carla y Javier habían comenzado a trabajar en el edificio juntos, aunque el trabajo era abrumador. El lugar estaba lleno de escombros, las paredes caídas y los techos filtraban agua. Durante las primeras semanas, su trabajo se limitaba a limpiar, a despejar los escombros y a intentar hacer que el lugar fuera habitable. Javier, aunque no tenía experiencia en restauración, ponía todo su esfuerzo en el trabajo. Carla, por su parte, comenzó a diseñar un plan más detallado para lo que quedaba por hacer. ¿Qué áreas restaurar primero? ¿Qué materiales comprar? ¿Qué profesionales contratar? En medio de todo esto, Carla comenzó a preguntarse por qué había decidido embarcarse en este proyecto. Había momentos en que todo parecía una locura. La ansiedad la envolvía constantemente, y a menudo se encontraba mirando el edificio con desesperación. El futuro seguía siendo incierto, el dinero escaso, y las dificultades parecían crecer con cada día que pasaba. Se levantaba cada mañana con la esperanza de que ese día lograría algo significativo, pero a veces, cuando caía la noche, se sentía vacía, como si nada estuviera avanzando. Una tarde, mientras limpiaba uno de los rincones más alejados del edificio, encontró algo que, sin saber por qué, la llenó de una paz inexplicable. Entre los escombros, había una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas. Carla la levantó con cuidado, y al abrirla, descubrió que dentro había varios objetos antiguos, fotografías, cartas y algunos recuerdos de lo que parecía haber sido una familia. Las fotos, en su mayoría en blanco y negro, mostraban a una pareja con hijos pequeños, sonriendo frente a lo que parecía ser el edificio en su mejor momento. Las cartas eran de amor, de esperanza, de planes para el futuro. Algo en esos recuerdos, tan ajenos a su realidad, tocó profundamente a Carla. De alguna manera sentía que esa familia le estaba dejando un mensaje. La historia de ese lugar, la historia de otras personas que habían soñado con lo mismo que ella, estaba viva en cada rincón. Al observar las fotos, se dio cuenta de que, aunque su situación era difícil, ella también podía ser parte de una nueva historia para ese lugar. El edificio no solo necesitaba ser restaurado, sino que necesitaba ser revitalizado en un nivel emocional. Esos recuerdos, esa historia perdida en el tiempo, tenían el poder de inspirar su propio camino. Carla comprendió que no solo estaba luchando por un lugar físico, sino por el significado de lo que representaba. El edificio estaba destinado a ser algo más que una simple propiedad. Debía ser un espacio de esperanza, de reconstrucción, no solo de paredes y techos, sino de sueños rotos que merecían ser restaurados. Esa noche, después de encontrar la caja, Carla se sentó sola en el comedor de su casa mirando las fotos. Javier estaba trabajando hasta tarde, como siempre, y Carla aprovechó para pensar en todo lo que había aprendido en los últimos meses. No solo estaba trabajando para lograr un techo sobre su cabeza, sino que estaba creando algo mucho más grande que eso, una oportunidad de vida, un cambio de perspectiva para su hijo y para ella misma.
Al mirar las fotos de aquella familia desconocida, se dio cuenta de que todos los sueños, todas las aspiraciones, podían ser valiosas, no importa cuán pequeñas o humildes fueran. Y en ese momento, juró que no dejaría que el miedo o la inseguridad la detuvieran. Al día siguiente, Carla se levantó temprano, con una energía renovada. Sabía que el camino por delante seguiría siendo difícil, pero algo en su interior había cambiado. Estaba dispuesta a luchar por ese edificio, por su familia y por el futuro que siempre había soñado, aunque aún no tuviera claro cómo todo iba a salir. En su corazón, había tomado una decisión firme. No iba a rendirse. Los trabajos en el edificio continuaron. Cada rincón limpio, cada pared restaurada, era un pequeño triunfo. A medida que pasaba el tiempo, Carla comenzó a visualizar lo que quería lograr. No se trataba solo de reparar paredes y restaurar el lugar, sino de crear un espacio donde ella y su hijo pudieran construir una vida mejor. En cada detalle del diseño, en cada decisión sobre cómo decorar las habitaciones, Carla pensaba en su hijo, en su futuro, en cómo esa casa representaría un cambio de vida. Ella misma había sido una hija que creció en condiciones difíciles, pero ahora tenía la oportunidad de ofrecerle a su hijo algo diferente, algo que no había tenido en su infancia. Javier, aunque al principio había sido escéptico, comenzó a ver el impacto que este proyecto estaba teniendo en Carla. La veía más motivada, más conectada consigo misma. Aunque todavía había dificultades, Carla ya no se rendía fácilmente. Javier también comenzó a comprometerse más con el trabajo. Juntos, como una pequeña familia, comenzaron a ver que el sueño podía hacerse realidad. Aunque las tensiones no desaparecieron por completo, había una comprensión mutua de que este proyecto era lo que los unía, lo que les daría una oportunidad de comenzar de nuevo. Sin embargo, la restauración no fue un proceso lineal. Hubo momentos de frustración y dudas, momentos en los que Carla se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Las reparaciones se retrasaban, los costos aumentaban y el temor a fracasar se apoderaba de ella. Hubo una ocasión en que después de una larga jornada de trabajo, Carla se quedó sola en el edificio y comenzó a llorar. La sensación de soledad la envolvía. Pensó en su bebé, en las noches sin dormir, en el futuro incierto que la esperaba. ¿Estaba tomando las decisiones correctas? ¿Sería capaz de seguir adelante con todo lo que se había propuesto? Pero, en medio de las lágrimas, algo cambió. De repente, se dio cuenta de que ya había avanzado más de lo que pensaba. Había superado tantas dificultades y había dado tantos pasos hacia adelante, que no podía rendirse ahora. Esa noche, al regresar a casa, Carla se sintió diferente. Aunque las inseguridades seguían ahí, ya no dominaban su vida. Ella tenía una visión clara. Estaba luchando por su futuro, por el futuro de su hijo, y eso le daba la fuerza para seguir. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un ritmo frenético de trabajo, pero también por un crecimiento personal que Carla no había anticipado. A medida que el edificio comenzaba a tomar forma, su confianza en sí misma también crecía. No solo estaba reconstruyendo paredes, estaba reconstruyendo su vida, y esa transformación la hacía sentir más fuerte, más capaz de afrontar cualquier desafío que se presentara en el camino. Sin embargo, no todo en su vida era tan sencillo. Aunque el trabajo en el edificio progresaba, Carla seguía luchando con las dificultades cotidianas. Las cuentas seguían llegando, las presiones económicas no desaparecían, y el temor al futuro seguía acechando. En ocasiones, la abrumadora sensación de estar sola en esta lucha la golpeaba con fuerza. A menudo se encontraba sola en las noches, mirando al techo mientras el sonido del viento golpeaba las ventanas rotas del edificio. A pesar de los avances, se sentía vulnerable, como si todo pudiera desmoronarse en cualquier momento. Una tarde, mientras revisaba las cuentas y los costos del material, Carla recibió una llamada inesperada. Era su madre, a quien no había visto en varios meses. La conversación fue breve, pero las palabras de su madre resonaron profundamente en ella. Carla, sé que no te está siendo fácil, pero recuerda siempre, lo que hacemos hoy no solo se ve en lo que logramos, sino en lo que nos convertimos al hacerlo. Cada esfuerzo que pongas ahora, aunque parezca pequeño, te está llevando a ser una mujer mucho más fuerte.
Y sé que, pase lo que pase, tu hijo tendrá en ti lo que tú nunca tuviste. Una madre que nunca se rindió. Carla, con la voz entrecortada, agradeció las palabras de su madre, aunque no estaba completamente segura de si lo creía. En ese momento, todo lo que podía hacer era seguir adelante, aunque la incertidumbre la rodeaba. Sin embargo, las palabras de su madre encendieron una chispa en su interior. Estaba trabajando no solo por ella, sino por su hijo, por su futuro, y por la familia que quería construir. Esa noche, mientras Carla se sentaba frente a la máquina de escribir, algo en su interior comenzó a cambiar. Durante semanas había utilizado la máquina para descargar sus pensamientos y emociones, pero esa noche no solo escribiría sobre los miedos y dificultades que enfrentaba. Decidió escribir sobre la visión que tenía para su vida, para el futuro que quería crear. Escribió sobre cómo imaginaba el edificio cuando estuviera terminado, sobre cómo sería su vida con su hijo en ese lugar, sobre los recuerdos que deseaba construir en esas paredes. Este lugar será nuestra casa, escribió. Un hogar donde finalmente podamos sentir que no solo sobrevivimos, sino que vivimos. Donde cada rincón nos recuerde que las luchas valen la pena, que todo esfuerzo tiene su recompensa. Carla comenzó a ver el proyecto de manera diferente. Ya no era solo una tarea abrumadora que la tenía atrapada. Era una promesa de futuro, un símbolo de lo que podía lograr. La máquina de escribir, una vez una pieza olvidada en un rincón polvoriento, se había convertido en su refugio emocional, en un lugar donde podía dar forma a sus sueños, donde podía sentir que tenía control sobre algo en su vida. El proceso de restauración del edificio se convirtió en algo más que solo un trabajo físico. Carla comenzó a buscar inspiración en otros proyectos de restauración, buscando ideas sobre cómo dar un toque personal a cada habitación, cómo hacer que el espacio no solo fuera funcional, sino que tuviera una energía única. Se dio cuenta de que lo que estaba construyendo no solo era un lugar físico para vivir, sino un espacio que reflejaría todo lo que ella había superado y todo lo que deseaba ser. Quería que su hogar fuera un reflejo de su viaje personal, de su lucha y de su transformación. Javier, por su parte, comenzó a involucrarse más en el proceso. Aunque nunca había tenido una gran experiencia en la construcción, ahora se encontraba pintando paredes, reparando tuberías y buscando materiales económicos pero funcionales. No tenía el mismo entusiasmo que Carla, pero se dio cuenta de que este proyecto era crucial para su familia. Ver la dedicación y la pasión de Carla por lo que estaban haciendo lo inspiró a darle lo mejor de sí mismo. Poco a poco, se dio cuenta de que la restauración del edificio no solo estaba cambiando a Carla, sino también su relación con ella. La veía crecer como persona, y eso lo motivaba a ser mejor, a dar más de lo que había dado antes. Una tarde, mientras estaban trabajando en el piso superior, Carla y Javier se sentaron a descansar. El trabajo había sido agotador, pero el edificio comenzaba a verse diferente, a tomar forma. Estaban cansados, cubiertos de polvo y sudor, pero había algo en sus ojos que reflejaba satisfacción. Durante ese breve descanso, Javier miró a Carla con una sonrisa cansada y dijo: «¿Sabes? Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos. Este lugar, este proyecto lo está cambiando todo. Y veo que lo que más ha cambiado es a ti, Carla. Estás más fuerte, más segura. Es como si todo lo que hemos pasado nos hubiera llevado hasta aquí, a este momento». Carla lo miró y asintió lentamente. Sentía que él tenía razón. La transformación que había experimentado durante estos meses no solo había sido física, sino emocional. Había aprendido a ser más fuerte, a confiar en sí misma y en sus capacidades. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, Carla ya no sentía miedo de enfrentarlo. Sabía que no importaba lo que sucediera, que estaba construyendo algo más grande que el edificio mismo. El sol comenzaba a ponerse mientras Carla observaba la vista desde la ventana de lo que sería la sala de estar. A través del vidrio roto, veía la ciudad en el horizonte, un mar de luces que parpadeaban al caer la noche. Esa imagen, por un momento, la hizo pensar en lo lejos que había llegado. Miró hacia atrás, hacia todas las veces que había estado al borde de rendirse, pero ahora, en medio de todo lo que había logrado,
se dio cuenta de que ya no podía detenerse. En ese momento, algo dentro de Carla hizo clic. Ella no solo estaba construyendo una casa, estaba creando un hogar, un lugar donde finalmente podría respirar, donde podría sentir que la vida tenía un propósito. Aunque las dificultades seguían presentes, ya no las veía como obstáculos, sino como oportunidades para crecer. El tiempo pasó volando, y a medida que el calendario avanzaba, Carla sentía que las piezas de su vida comenzaban a encajar, aunque de manera desafiante. El edificio ya no era solo un proyecto de restauración, sino un símbolo de su resistencia, de su capacidad para transformar el caos en algo lleno de significado. Habían pasado meses desde que comenzó, y aunque no todo estaba listo, Carla ya podía visualizar cómo sería el futuro de su familia en ese lugar. Lo que antes parecía una estructura vieja y olvidada, ahora estaba tomando vida con cada capa de pintura y cada pieza de ladrillo que colocaban. Las paredes de la casa ya no mostraban las grietas profundas que antes dominaban cada rincón. El polvo, que antes era un recordatorio constante del abandono, comenzaba a desaparecer. Cada día, Carla y Javier trabajaban con una determinación imparable, aunque no sin momentos de incertidumbre. Carla había aprendido a no dejarse vencer por la falta de dinero o los retrasos. Había aprendido a usar su creatividad y su paciencia. Si algo le había enseñado el proceso de restauración del edificio era que, en la vida, los resultados no siempre llegan de inmediato, pero que el esfuerzo y la perseverancia siempre son recompensados. En los primeros meses, el edificio parecía un reflejo de su lucha interna. Había días en los que todo se sentía imposible, como si no tuvieran los recursos para continuar. Pero cada vez que las cosas se complicaban, Carla encontraba una forma de seguir adelante. Ya no se trataba solo de la restauración física del lugar. Carla estaba restaurando su esperanza, su confianza en sí misma y la relación con Javier. Habían aprendido a colaborar juntos, a trabajar como un equipo, aunque a veces la frustración los invadía. Sin embargo, cada desafío superado los hacía más fuertes, más unidos. Una tarde, mientras Carla organizaba los materiales para el siguiente paso, escuchó un timbre en la puerta. Era una vecina del barrio, una mujer que Carla había conocido en las primeras semanas después de mudarse. Su nombre era Marta, y aunque al principio no parecían tener mucho en común, pronto establecieron una relación amigable, aunque no profunda. Marta era una mujer mayor, de voz suave y paso lento, pero siempre dispuesta a ayudar a los demás. Esa tarde, ella le traía a Carla una noticia inesperada. «Carla, he oído que estás restaurando ese edificio. Quería decirte que hay alguien que quiere ayudarte», le dijo Marta, con una mirada que mostraba una mezcla de simpatía y preocupación. Carla, sorprendida, la miró con curiosidad. «¿Ayudarme? ¿Cómo?» «Una amiga de la familia tiene un negocio de restauración de edificios antiguos, y le he hablado de ti. Ella está buscando personas con proyectos como el tuyo, y aunque no puedo prometer nada, quería que lo supieras. Esta mujer, Leticia, es muy buena en lo que hace, y creo que podría estar dispuesta a dar una mano». Al principio, Carla no sabía qué pensar. El temor a ser rechazada la hizo vacilar, pero algo en su interior la impulsó a seguir adelante. Marta le dio el contacto de Leticia, y esa misma tarde Carla decidió llamarla. La conversación fue breve, pero Leticia se mostró interesada en el proyecto. Al escuchar la historia de Carla y el esfuerzo que había invertido en la restauración del edificio, Leticia se comprometió a visitarlo personalmente al día siguiente. El encuentro fue un punto de inflexión para Carla. Leticia era una mujer enérgica, con una experiencia impresionante en la restauración de edificios antiguos, y al ver el lugar, le ofreció un trato que Carla no podía rechazar. Leticia se ofreció a ayudarla con la restauración de las áreas más críticas, a cambio de que Carla le permitiera organizar una exposición para mostrar cómo la restauración de edificios puede transformar no solo los espacios físicos, sino también las comunidades. A cambio de una parte de la exposición, Leticia se comprometió a poner su experiencia y su red de contactos a disposición de Carla. El acuerdo fue un alivio y un impulso de energía para Carla.
Era la primera vez en meses que sentía que su sueño podría volverse realidad más rápido de lo que había imaginado. El apoyo de Leticia no solo le dio la oportunidad de restaurar el edificio con más eficacia, sino que también le brindó un respaldo emocional. Era como si todo el esfuerzo que había invertido finalmente hubiera dado frutos, y Carla comenzaba a creer que el destino no solo le había dado dificultades, sino también las herramientas necesarias para superarlas. Con el apoyo de Leticia, los trabajos de restauración dieron un giro importante. Leticia trajo consigo a un equipo de profesionales, y en poco tiempo, las reparaciones más complicadas empezaron a avanzar rápidamente. El techo que había estado en ruinas fue reemplazado, las ventanas rotas fueron reparadas, y el sistema de electricidad fue renovado para garantizar la seguridad de la familia. Mientras tanto, Carla seguía ocupada con la planificación de los detalles finales, desde la pintura de las paredes hasta la decoración de las habitaciones. Aunque el trabajo se estaba acelerando, ella no dejó de involucrarse en cada decisión. Los días eran largos, pero Carla sentía que, finalmente, el esfuerzo valdría la pena. La casa que una vez le pareció una carga se estaba convirtiendo en un hogar real, en un lugar lleno de vida, donde podría criar a su hijo, hacerle sentir que pertenecía a algo más grande que los problemas cotidianos. Durante este proceso, Carla comenzó a conectarse más profundamente con la idea de lo que era un hogar. No era solo un lugar físico, sino un espacio de pertenencia, un refugio donde los sueños y las esperanzas podían florecer. Una tarde, mientras Carla y Javier trabajaban en el jardín, Marta apareció con una pequeña cesta de pan recién horneado y un tarro de mermelada casera. «Pensé que a lo mejor podrías necesitar un descanso», dijo, entregándoselo a Carla. «La vida puede ser dura, pero a veces un pequeño gesto de amabilidad puede hacer toda la diferencia». Carla sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Ese pequeño gesto de Marta fue un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, había personas a su alrededor dispuestas a ayudarla. No estaba sola en esta lucha. Con el apoyo de su comunidad, de Leticia y su equipo, y con el amor inquebrantable de Javier, Carla estaba más cerca que nunca de ver el resultado de todo su esfuerzo. Aunque los días seguían siendo largos y las preocupaciones no desaparecían por completo, Carla sentía que estaba en el camino correcto. Había restaurado no solo el edificio, sino también su vida, y ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro lleno de posibilidades. El proceso de restauración del edificio avanzaba a pasos agigantados. Carla no podía evitar sentirse sorprendida por lo rápido que todo estaba tomando forma, pero a la vez sentía una presión aún mayor. Cada nuevo avance le recordaba que el tiempo se acortaba y que aún había mucho por hacer. Mientras tanto, las emociones continuaban siendo un torrente dentro de ella, y el miedo al fracaso parecía acecharla más cerca que nunca. Aunque Leticia y su equipo estaban haciendo una gran parte del trabajo técnico, Carla seguía siendo la fuerza motora detrás de todo. Sus manos estaban constantemente ocupadas en pequeños detalles, escogiendo los colores de la pintura, buscando muebles reciclados, ideando cada rincón para que tuviera algo especial, algo único. Quería que cada parte de la casa reflejara su viaje, su lucha, su esperanza. Javier, por su parte, también se había convertido en un pilar fundamental. Su apoyo, aunque a veces algo distante, se hacía sentir en cada gesto que hacía para ayudar. Aunque él aún no entendía completamente lo que representaba este proyecto para Carla, el hecho de ver la pasión con la que ella lo abordaba lo motivaba a seguir adelante. Juntos estaban construyendo algo que, aunque aún no estaba completo, ya tenía un valor profundo para ambos. Cada día que pasaba, su relación mejoraba lentamente. El trabajo en el edificio, la constante colaboración, les ayudaba a comprenderse mejor, a encontrar nuevamente ese terreno común que habían perdido en el torbellino de las dificultades. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Carla y Javier se sentaron en el pequeño porche del edificio, mirando el atardecer que pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados. Era una de esas raras noches tranquilas en las que todo parecía en su lugar. Carla suspiró profundamente, mirando cómo la luz del sol se desvanecía lentamente. «¿Sabes, Javier?
dijo Carla, mirando al horizonte. Me cuesta creer que esto esté sucediendo. A veces, aún siento como si fuera solo un sueño. Javier la miró, dándose cuenta de lo cierto que era lo que decía. A veces, las dificultades habían sido tan grandes que ni siquiera se atrevía a imaginar cómo sería todo al final. Sin embargo, ahí estaban, a medio camino, en un proceso que ya no era solo una cuestión de construcción física, sino de reconstrucción emocional. Es increíble, respondió Javier tomando su mano. Lo hemos logrado hasta ahora, Carla. Lo que más me impresiona es cómo has cambiado. Antes te veía tan perdida, tan preocupada. Ahora ves el futuro de una manera diferente. Me siento orgulloso de ti. Carla sonrió, sintiendo una oleada de emociones al escuchar sus palabras. Aunque las inseguridades aún estaban presentes, comenzaba a ver la luz al final del túnel. Había algo en su interior que, aunque tambaleante, comenzaba a creer en su propio poder. Había aprendido a tomar las riendas de su vida, a ser más que solo una sobreviviente. Estaba creando un futuro, un espacio donde ella y su hijo podían prosperar, lejos de la oscuridad de la desesperación que había marcado gran parte de su vida. Lo he hecho por nosotros, dijo Carla, con una sonrisa nostálgica en su rostro, porque quiero que nuestra vida sea diferente. No quiero que nuestro hijo crezca con las mismas dudas que yo tuve. En ese momento, Carla entendió algo fundamental. No solo estaba restaurando una casa, sino que estaba restaurando la fe en sí misma, su identidad como madre y como mujer. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo estaba siendo reemplazado por una nueva sensación de empoderamiento. Sabía que aún quedaban muchas dificultades por superar, pero también sabía que, con el esfuerzo y el corazón que había puesto en el proyecto, nada podría detenerla. Al día siguiente, Carla recibió una llamada de Leticia. Había algunas decisiones importantes que tomar, y Leticia quería que Carla estuviera presente para revisarlas. Cuando llegó al edificio, Leticia le mostró los avances. Las paredes estaban completamente pintadas, los pisos restaurados, y los primeros muebles comenzaban a llegar. Era un cambio drástico. Aquel lugar, que antes solo evocaba imágenes de abandono y desesperanza, estaba empezando a tener una nueva vida. Carla, este es el momento. El edificio está tomando forma, pero ahora necesitamos darle vida. ¿Cómo te imaginas el futuro de este lugar? ¿Cómo quieres que se sienta aquí? Le preguntó Leticia. Carla se detuvo, pensativa. Había estado tan concentrada en los detalles físicos, en la estructura, en lo que faltaba y lo que necesitaba ser reparado, que nunca se había detenido a pensar en el tipo de energía que quería que emanara el lugar. Sin embargo, algo dentro de ella le respondió de inmediato. Quiero que sea un lugar lleno de esperanza, dijo Carla con una mirada decidida. Un lugar que refleje todo lo que hemos superado, todo lo que hemos trabajado. Quiero que quien entre aquí sienta que está entrando en un hogar, que vea que, a pesar de las dificultades, todo tiene un propósito. Leticia asintió, con una sonrisa de aprobación. Eso es lo que necesitamos, Carla. Este lugar no solo debe ser una construcción sólida, debe ser un refugio para tu alma, un espacio donde puedas sanar, crecer y, sobre todo, soñar. A lo largo de esa jornada, Carla y Leticia tomaron decisiones clave sobre la decoración, los detalles finales y los toques que harían que el edificio fuera un lugar verdaderamente único. Carla comenzó a comprender lo que realmente significaba hogar. No se trataba solo de paredes y muebles, se trataba de la atmósfera que se creaba en cada rincón, de la energía que se transmitía en el espacio, y esa energía, Carla lo sabía, venía de su propia fuerza, de su capacidad para seguir adelante a pesar de todo. Esa noche, mientras regresaba a su casa, Carla pensó en todo lo que había logrado. Sabía que el camino aún no había terminado, pero, por primera vez, no le temía al futuro. Sabía que, pase lo que pase, este proyecto no solo la había cambiado a ella, sino que había transformado su vida y la de Javier. Estaba creando un futuro donde su hijo no solo tendría un hogar físico, sino un hogar lleno de amor, fortaleza y esperanza. El día que Carla había esperado tanto finalmente llegó. El edificio, que antes había sido una representación de la desesperanza, estaba ahora casi completo. Cada rincón, cada habitación,
Reflejaba la dedicación que ella y Javier habían puesto en ello. Mientras pasaban los días, el sentimiento de logro crecía, pero también la ansiedad. Sabía que aún quedaban cosas por hacer, pero el hecho de estar tan cerca del final era a la vez un alivio y una nueva fuente de presión. Ya no solo se trataba de restaurar un edificio, se trataba de lo que representaba para ella, para su hijo y para su familia. Carla había empezado a decorar las habitaciones con los pocos recursos que podía permitirse. Usaba muebles reciclados, pero se aseguraba de que cada uno tuviera un toque personal, una historia que contar. En la sala de estar, colocó un pequeño sofá que había encontrado en un mercadillo, junto con una mesa de café que ella misma había restaurado. Los colores de las paredes, una mezcla de tonos suaves y cálidos, eran como un abrazo visual, buscando que todo se sintiera acogedor y lleno de vida. Cada espacio parecía tener su propio carácter, pero todos compartían una característica común: el esfuerzo, el amor y la esperanza que Carla había invertido en ellos. Una mañana, mientras Carla organizaba unas cajas en la sala, Marta, la vecina que tanto la había apoyado, se acercó con una expresión llena de emoción. Traía en las manos una pequeña caja envuelta en papel de regalo. Cuando Carla la recibió, Marta le sonrió de manera cálida y sincera. «Es para ti, Carla. He estado pensando mucho en ti durante estos meses, y aunque sé que no es gran cosa, quiero que sepas cuánto te admiro por todo lo que estás haciendo. Este edificio, lo que has logrado, es más que solo ladrillos. Es el símbolo de tu lucha, de tu fortaleza. Es el lugar donde todo lo que has pasado se convierte en algo hermoso». Carla, tocada por el gesto, abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró una pequeña lámpara de mesa, antigua pero en perfecto estado. Era una lámpara que iluminaba de manera suave, cálida, como si estuviera hecha para darle paz al espacio. Marta le explicó que había sido de su madre, quien siempre decía que una casa no estaba completa sin una lámpara que acogiera a sus habitantes con luz suave y cálida. «Espero que esta lámpara te recuerde todos los días que lo que has hecho es mucho más grande de lo que piensas», dijo Marta, con un brillo en los ojos. Carla, emocionada, no pudo evitar sentir una profunda gratitud. Esa lámpara representaba no solo un regalo material, sino también un reconocimiento a todo el esfuerzo que había puesto en restaurar su vida y su futuro. Era un recordatorio tangible de que las personas que la rodeaban también valoraban lo que estaba haciendo. No estaba sola en esta lucha, y ese pequeño gesto de Marta lo reafirmó. Al día siguiente, mientras Carla se dedicaba a organizar las últimas piezas de su hogar, Javier llegó con una noticia inesperada. Había estado trabajando en una empresa de construcción, pero finalmente, después de meses de incertidumbre, consiguió un trabajo estable. Aunque no era el trabajo soñado, la estabilidad financiera que implicaba era un respiro para ellos. El peso de la incertidumbre comenzó a disminuir, y Carla sintió un alivio profundo. Esta noticia, aunque sencilla, le dio un impulso de confianza. Estaba viendo cómo los esfuerzos de ambos comenzaban a rendir frutos, cómo la vida comenzaba a ofrecerles oportunidades después de tanto esfuerzo. Esa noche, Carla se sentó en su sala, ahora completamente restaurada, con Javier a su lado. Se miraron en silencio, dejando que la paz de la casa invadiera el espacio. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Carla sintió que tenía el control. La restauración del edificio no solo había cambiado su entorno físico, sino también su percepción de sí misma. Ahora sabía que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. Había enfrentado la adversidad, había hecho frente a sus miedos y había superado las expectativas de aquellos que dudaron de ella. A medida que los días pasaban, el edificio comenzó a transformarse por completo. Las habitaciones que antes eran frías y desoladas, ahora estaban llenas de vida, de colores, de recuerdos. Cada rincón reflejaba una parte de Carla, su fortaleza, su amor por su hijo, su capacidad de reconstruirse a sí misma. Ya no veía ese lugar como un simple refugio físico, sino como un monumento a su perseverancia y a su visión de un futuro mejor. El día que finalmente se mudaron, Carla miró el edificio una vez más, con una sensación de triunfo y gratitud.
Aunque había sido un largo camino lleno de obstáculos, sabía que cada sacrificio había valido la pena. La transformación de ese edificio era un reflejo de la transformación que había experimentado dentro de ella misma. Ya no era la misma mujer que había entrado en ese edificio meses atrás. Era una mujer más fuerte, más segura de sí misma, que había encontrado la forma de transformar su vida, incluso en medio de la adversidad. Con el paso del tiempo, la casa de Carla se convirtió en un hogar lleno de risas, de amor y, sobre todo, de esperanza. Aunque el futuro seguía trayendo desafíos, Carla ya no tenía miedo de enfrentarlos. Sabía que tenía la capacidad de superar cualquier obstáculo, y que al final, lo más importante, no era lo que se construyó con ladrillos y cemento, sino lo que se construyó con determinación, amor y fe en uno mismo. Cada vez que miraba a su hijo, Carla veía no solo la promesa de un futuro mejor, sino el reflejo de su propio viaje de superación. Y mientras se sentaba junto a él en su nuevo hogar, sentía que todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada lágrima, cada esfuerzo, había valido la pena. Estaba construyendo un legado, uno que su hijo podría mirar con orgullo y que ella podría llevar en su corazón por siempre. El tiempo continuó su marcha implacable, y aunque Carla ya había alcanzado muchos de sus objetivos, los retos nunca desaparecieron por completo. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. El edificio, que una vez fue solo una estructura de ladrillos rotos y polvo, ahora era el refugio de Carla y su hijo. Un hogar que representaba más que un simple lugar donde vivir. Era un símbolo de su lucha, su crecimiento personal y su capacidad para transformar las dificultades en oportunidades. Carla no podía evitar sentirse agradecida por todo lo que había aprendido durante este proceso. Aunque las dificultades no habían desaparecido, su perspectiva sobre la vida había cambiado profundamente. Había descubierto una fuerza en su interior que no sabía que poseía, y a pesar de las incertidumbres del futuro, ya no temía lo que venía. Sabía que podía enfrentarlo todo, porque había demostrado, una y otra vez, que la resiliencia humana era una de las fuerzas más poderosas. La relación con Javier, que al principio se había visto afectada por las tensiones financieras y emocionales, también comenzó a mejorar. Después de tantas dificultades, algo había cambiado entre ellos. El trabajo en el edificio, aunque no siempre fácil, les había dado un propósito común. Habían aprendido a apoyarse mutuamente de maneras que no habrían imaginado antes. Javier, que había pasado por meses de incertidumbre laboral, ahora estaba más comprometido que nunca con su familia. Su nuevo trabajo le dio estabilidad, pero también lo acercó más a Carla. La veía de una manera diferente ahora, no solo como su pareja, sino como una mujer fuerte, capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, Carla se sentó en el pequeño jardín del edificio, rodeada de plantas que había comenzado a cultivar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos cálidos de naranja y rojo. Era uno de esos momentos tranquilos, donde el bullicio de la vida se detenía por un instante, permitiéndole a Carla respirar y reflexionar. Mientras miraba el horizonte, pensó en todo lo que había pasado y en todo lo que había logrado. Su vida ya no era lo que había sido antes, llena de dudas y preocupaciones. Ahora, aunque los desafíos seguían presentes, había una paz en su corazón que antes le había sido esquiva. «Lo hemos logrado», dijo en voz baja, casi como una afirmación para sí misma. «Esto es solo el comienzo». En ese momento Javier salió al jardín y se acercó a ella. La abrazó por detrás y, sin decir una palabra, se quedó allí, disfrutando de la quietud del momento. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, pero ya no importaba tanto. El futuro no era algo que les asustara. Habían aprendido a enfrentar lo que fuera que viniera, juntos. «Carla, estoy muy orgulloso de ti», dijo Javier finalmente, su voz suave pero cargada de emoción. «Lo que has hecho con este lugar, con nuestra vida, me deja sin palabras. Este lugar, nuestra casa, es más que un hogar, es un testamento de tu fortaleza. No sé qué haría sin ti». Carla sonrió, con una mezcla de humildad y gratitud.
Aunque no buscaba elogios, las palabras de Javier significaban más para ella de lo que podía expresar. Sabía que su viaje no solo la había transformado a ella, sino también a él. Y en ese momento, en ese pequeño rincón de su hogar, entendió que lo que realmente importaba no era el lugar físico en sí, sino lo que representaba, una nueva oportunidad, una nueva vida para los dos. El tiempo pasó, y a medida que la casa de Carla se llenaba de risas y momentos felices, también se llenaba de nuevas lecciones. Carla había aprendido que el verdadero significado de un hogar no residía en los objetos ni en el espacio, sino en las personas que lo habitaban y en el amor que compartían. Había descubierto que no importaba lo que la vida le presentara, siempre y cuando tuviera la voluntad de seguir adelante y la fuerza para adaptarse. El edificio, aunque aún incompleto en algunos aspectos, había dejado de ser solo un proyecto. Había dejado de ser una obra física para convertirse en algo profundamente personal, algo que representaba la lucha, la esperanza y el futuro de Carla y su hijo. Cuando miraba a su alrededor, veía no solo las paredes restauradas, sino los recuerdos que había creado, las dificultades que había superado y la familia que había formado. Esa noche, después de un día particularmente largo de trabajo, Carla se sentó sola en su habitación, mirando las fotos familiares que había colgado en la pared. Las imágenes de su infancia, de su madre, de Javier y de su hijo, estaban rodeadas de pequeñas luces suaves que daban al cuarto un aire cálido y acogedor. Carla se permitió un momento para reflexionar sobre su viaje. Había pasado por mucho, pero nunca se había detenido. Había estado demasiado ocupada luchando por sobrevivir, por mantener la cabeza fuera del agua. Ahora, sentada en su cama, se dio cuenta de que estaba viviendo algo que jamás habría imaginado, una vida llena de propósito, de amor y, sobre todo, de gratitud. «Lo hemos logrado», repitió, esta vez en voz baja, con una sensación de paz profunda. Se recostó sobre las almohadas, cerrando los ojos por un momento, dejando que el cansancio la envolviera. Ya no había miedo en su corazón, solo una sensación de serenidad que la abrazaba como si fuera su hogar. Sabía que aún había más por hacer, más retos por enfrentar, pero por primera vez no temía lo que vendría. Sabía que podía con todo. Ya lo había demostrado. El día amaneció con un cielo claro y brillante, la luz del sol entrando suavemente por las ventanas recién instaladas del edificio. Carla se despertó temprano, como solía hacerlo desde que comenzó la restauración. Era un día especial, el último que pasaría en la casa antes de la mudanza final. A pesar de los avances, no podía evitar sentir una mezcla de emoción y nostalgia. Había sido un viaje largo, lleno de obstáculos y sacrificios, pero también de momentos de revelación y crecimiento personal. Miró alrededor de la habitación, ahora llena de muebles simples pero acogedores, y por un momento todo le pareció un sueño. Sin embargo, sabía que no era un sueño. Era su realidad, una realidad que había construido con sus propias manos, con su corazón y con una determinación imparable. Javier ya estaba levantado y, al verla despertar, le dio una sonrisa cálida. Aunque las palabras no eran necesarias, ambos sabían lo mucho que significaba este día. A pesar de las dificultades, de las veces que pensaron que no podrían continuar, allí estaban, de pie juntos, al borde de un nuevo comienzo. Habían transformado no solo un edificio en ruinas, sino también sus vidas. «Hoy es el gran día», dijo Javier, mientras se acercaba a Carla con una taza de café humeante. «No importa lo que venga después. Siempre vamos a recordar este día como el día en que comenzamos a escribir nuestra verdadera historia». Carla aceptó la taza de café y se sentó en el sillón, mirando a su alrededor una vez más. Los detalles, pequeños pero significativos, le traían una profunda sensación de logro. Las paredes, las ventanas, las habitaciones, todo estaba listo para ser habitado, pero lo más importante era lo que ya no podía ver, el camino que había recorrido. Cada grieta en las paredes, cada rincón restaurado, representaba una parte de su viaje. En ese espacio, ya no solo había ladrillos y cemento, había recuerdos, esfuerzos, sacrificios y momentos de transformación. «Lo logramos», susurró Carla,
sin poder evitar que una lágrima rodara por su mejilla. No era tristeza, sino una profunda sensación de gratitud de haber llegado tan lejos. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero hoy, en este momento, estaba lista para enfrentarlos con la certeza de que había superado los más grandes de todos, los miedos internos que la habían mantenido atrapada durante años. La mudanza fue un proceso lento, pero cada paso estaba lleno de significado. Cuando Carla y Javier trajeron sus primeras pertenencias al nuevo hogar, comenzaron a sentir una conexión profunda con el lugar. Cada objeto que colocaban en su espacio les recordaba cómo habían llegado hasta aquí, cómo cada sacrificio había valido la pena. Carla miró el antiguo sillón que había encontrado en el mercado de pulgas, la lámpara que Marta le había regalado, y se dio cuenta de que no solo estaba construyendo una casa, sino una vida. Con el paso de los días, la vida en el nuevo hogar comenzó a asentarse en una rutina que, aunque llena de trabajo, les otorgaba una sensación de paz y estabilidad. Carla continuaba con su rutina de restauración, ahora más enfocada en hacer del lugar un hogar verdaderamente acogedor para su hijo. Sin embargo, algo había cambiado en ella. Ya no era solo una mujer que luchaba por sobrevivir, ahora era una mujer que había aprendido a vivir plenamente, a tomar las riendas de su destino con una renovada confianza en sí misma. Un día, mientras Carla estaba en el jardín, plantando nuevas flores, Javier salió a su encuentro con una noticia que cambiaría su futuro. Había sido promovido en su trabajo. Aunque no había sido un ascenso impresionante, le ofrecían más responsabilidades y un salario significativamente mejor. El trabajo le permitiría a la familia tener una estabilidad económica que Carla no había imaginado en su momento. La noticia, aunque sencilla, era el reflejo de la transformación que estaban viviendo. ¿Sabes qué significa esto, Carla?, dijo Javier con una sonrisa. Ahora estamos listos para empezar una nueva etapa. No tenemos que preocuparnos tanto por el dinero. Podemos empezar a planear el futuro que siempre soñamos. Carla lo miró, sin palabras al principio. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero no eran de tristeza, sino de alivio y gratitud. Durante tanto tiempo había temido que nunca lograrían tener estabilidad, pero ahora, mirando a Javier, a su hijo que ya no estaba por nacer, y al hogar que habían creado, Carla comprendió que todo lo que había pasado había valido la pena. Lo hicimos, Javier, dijo Carla abrazando a su pareja. Lo hicimos juntos. Los meses siguientes pasaron rápidamente, y la vida en su nuevo hogar comenzó a tomar un ritmo que Carla encontraba reconfortante. La mudanza se completó. El edificio finalmente se transformó en un lugar lleno de vida, y su familia se sintió por primera vez en mucho tiempo en paz. Sin embargo, lo que Carla había logrado no era solo la restauración de una casa, sino la creación de un hogar lleno de amor y esperanza, algo que, al principio, había parecido una idea tan lejana. Una tarde, mientras caminaba por las calles cercanas a su hogar, Carla pasó por el antiguo edificio abandonado, el mismo que había encontrado meses atrás, el que le había dado el valor para comenzar su viaje. Miró hacia él, y aunque el edificio seguía allí, con sus paredes y ventanas rotas, ya no la miraba con los mismos ojos. Ya no era un lugar de desesperanza, sino un recordatorio de todo lo que había superado. «Gracias», susurró Carla, mirando al edificio una última vez, como si estuviera agradeciendo todo lo que le había enseñado. Sabía que ese edificio había sido el catalizador de su transformación, pero también entendía que el verdadero cambio había ocurrido dentro de ella. Al regresar a su hogar, Carla se dio cuenta de que la vida seguía trayendo desafíos, pero que ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Su historia de superación no era solo una historia de éxito material, sino una historia de crecimiento personal, de aprendizaje y de una fe renovada en sí misma. El futuro era incierto, pero Carla ya no temía lo que vendría. Ella había aprendido a construir, no solo casas, sino vidas. Con una sonrisa en su rostro, Carla miró hacia su hogar, hacia su hijo y hacia Javier. Sabía que el viaje no había terminado, pero también sabía que estaba lista para enfrentar todo lo que la vida le trajera. Y así llegamos al final de esta increíble historia de superación. Espero que te haya tocado el corazón tanto como a mí.
El viaje de Carla nos recuerda que, con determinación y valentía, podemos transformar nuestras vidas, incluso frente a las mayores dificultades. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjame tu comentario abajo y dime desde dónde nos estás escuchando. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, no olvides hacer clic en el botón de suscribirse para no perderte ningún nuevo contenido. Tu suscripción es muy importante para el crecimiento del canal y me motiva a seguir trayendo historias como esta. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.